Señor. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Contacto Evangelístico. Contacto Evangelístico desde la región de O'Higgins, en nuestro amado Chile. Y oramos al Señor para que nos acompañe en este tremendo capítulo de Contacto Evangelístico. Gracias te damos, Padre amado, por esta tremenda oportunidad de estar una vez más aquí, otra vez, Señor, orando ante tu presencia por esta palabra que llevaremos en esta ocasión nueva a las almas perdidas y a los hermanos de la iglesia que querrán compartir este mensaje, oírlo, verlo, Señor, y también llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, te damos a través de tu Hijo amado Jesús, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el título que tenemos para hoy se llama El mundo, una provincia apartada y sus consecuencias. El mundo, una provincia apartada y sus consecuencias graves, obviamente, que pueden ser. Lucas 15, del 13 al 14. Leemos en el nombre del Señor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Parte de la parábola del hijo pródigo. Bueno, sabemos que el mundo es una provincia apartada, lejana, y nada bueno nos trae consigo, nada bueno nos trae y trae consigo el mundo. Vemos a un hijo errabundo, extraviado por los recónditos caminos de la vida, habiendo pedido la herencia a su padre. Y el padre se la entrega, y él, juntándolo todo, se va, dice, no muchos días después, juntándolo todo, toda esta heredad, todo este dinero, esto que a él el padre le había aportado en vida y que él reclamó, pidió y el padre le entregó, se fue lejos este hijo menor, desagradecido, a una provincia apartada, lejos a una provincia apartada. Sabemos que el mundo es una provincia apartada. Qué lejos está esta provincia, lejos de la presencia de Dios, distante, muy distante de donde Dios quiere que estemos, cerca de Él. Y esta provincia apartada y muy lejana, Él se fue lejos. En la provincia apartada vivió una vida de desperdicio y perdición. Y allí dice que desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El Señor dice en su palabra: separado de mí nada podéis hacer. En la provincia apartada, que es el mundo, estaremos distantes de Dios. Dice la palabra del Señor, un pasaje bíblico: nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y en la provincia apartada, que es el mundo, vamos a estar lejos de Dios. Y en San Juan 15 el Señor dice, el versículo 5, dice el Evangelio: porque separado de mí nada podéis hacer. Separado del Señor nada podremos hacer. El verso 14 nos dice que en la provincia apartada, como el hijo pródigo, viviremos una vida de derroche y hambre física. Pero la más terrible de todas las hambres, es el hambre espiritual. Hambre que no puede ser saciada con ninguna cosa de este mundo.
sino cuando dejamos entrar a Dios realmente en nuestro corazón y en nuestras vidas, solo Él podrá llenar el gran vacío interno del ser humano que yace distante de Dios, precisamente habitando en la provincia apartada que es el mundo. Allí el hombre vive perdidamente, desperdiciadamente, derrochando todo en el mundo. Y el verso 14 también nos señala de Lucas 15, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, allí todo, una vez que hemos derrochado todo, y cuando hemos gastado todos nuestros recursos en la provincia apartada que es el mundo, como por ejemplo nuestra juventud, el dinero, el tiempo, las fuerzas, etcétera, ahí comienza a faltarnos todo. Y todo lo anteriormente dicho, como le acabo de decir, la juventud, el dinero, la fuerza, el tiempo. Y más aún, lo más grave, la falta de Dios en el corazón humano. La falta de Dios en nuestras vidas o en aquel que está pródigo, errabundo en el mundo, en la provincia apartada. Y más aún cuando falta lo más grave, la falta de Dios en nuestras vidas, cuando realmente falta Dios en la vida del ser humano, todo es perdición y desastre. Hay gran verdad en el dicho, que me falte todo, pero menos Dios. Que me falte todo, menos Dios. Hay una gran verdad, ¿cierto? Porque cuando nos falta Dios, cuando Dios está ausente en el corazón humano, cuando ese vacío está allí, tremendamente tenemos esa perforación interna que nada de esta provincia apartada que es el mundo la podrá llenar. Y no hay nada, y no está Dios, realmente allí podemos pensar, nos ha faltado todo o no tenemos nada. Pero más encima, qué hambre espiritual más terrible y qué vacío más inmenso y qué perforación interna más inmensa, que nada del mundo la pudo llenar y tampoco no está Dios. Pero cuando Dios llena esa necesidad, cuando Dios entra o dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, habiendo clamado y rogado misericordia, habiendo pedido perdón, habiendo reconocido como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Cuando ve que ya no tiene nada, que se agotaron todos sus recursos, cuando en última instancia ni siquiera tenía comer la algarroba, comer la comida de los cerdos, al cual les habían enviado aquella hacienda para que lo apacentara, los cuidara, tampoco podía comer de ese alimento porque le era prohibido corría el peligro de perder ese trabajo. Entonces, siendo tanta la necesidad y hambre, que estando compartiendo y viviendo entre cerdos en la provincia apartada, ni siquiera podremos comer el alimento, ese alimento, como le sucedió, como ya les comenté, al hijo pródigo. Yo anoté acá. Pues en ese momento único, cuando recapacitamos, el versículo 17 de Lucas 15, hay un momento en la vida, porque dicen, como si la gente está bloqueada en el pecado los entenebrece, le cauteriza la mente, la conciencia y no pueden ver, no está la luz de Dios y vagan en oscuridad. Pero tal vez en este caso, este padre
supuestamente era creyente y rogaba a Dios para que su hijo volviera. Y allí llegó un momento, como toda persona en la vida, que recapacita en medio de la oscuridad, en medio de lo más vil, de perdido en este mundo, recapacita y dice, volvió en sí. Volver en sí, recapacitó. Ese momento es crucial en nuestra vida. Recapacitar estando vilmente extraviados en la provincia apartada, viviendo en el fango, allí entre el barro, entre los cerdos, entre la mugre. Allí quizás vamos a recapacitar. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, trabajadores o peones en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, él reconoce el reconocimiento de que le ha fallado a Dios, de que ha perdido el camino y desea enmendar sus errores y volverse al camino, a la casa del Padre. Entonces, en ese momento, él vuelve en sí y recapacita. Tú puedes recapacitar si estás perdido en la provincia apartada. Llega ese momento en que por lo menos un rayito de luz llega a tu mente y reconoce que has fallado a Dios, que has perdido el camino que te lleva al cielo eterno. Y recapacita y dice, Señor, quiero volverme a ti. Te alejaste del Señor y dice, Señor, soy errabundo en la provincia apartada, quiero volver a ti. Entonces hay una acción y dice, me levantaré, dice el verso 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces es ahí cuando tenemos que rogar, pedir misericordia, volvernos, reconocer y pedir perdón al Padre Celestial, pedir perdón a Dios. Me levantaré, una acción, la decisión de levantarse, e iré, acción, y le diré, hablar, pedir perdón. El verso 24 dice, el Padre dice que fue movido a misericordia, dice que le vio en el camino la misericordia moviendo al Padre. Fue movido a misericordia. Qué grande el amor de Dios cuando la misericordia nos mueve. Qué maravilloso mensaje. Y dice, el verso 24 dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué importante. Este padre le reconoce en el camino, es movido a misericordia. Va, dice, se echa sobre su cuello y le besa. Manda a vestirle con nuevas vestiduras. Le pone nuevo calzado, pone que se le ponía anillo de oro en sus manos. Arma una fiesta. Qué maravilloso. La palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Qué maravilloso! Entonces, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué maravillosa palabra del Señor para esta tarde, para esta hora en que usted va a ver este tremendo capítulo de Contacto Evangelístico! Entonces, para cerrar y recapitular con este versículo, en la provincia apartada, en resumen, nada bueno nos espera. He ahí el título que hemos traído para esta ocasión. El mundo, una provincia apartada y sus graves consecuencias. Amén. San Juan capítulo 2, verso 15 al 16. No amemos esta provincia apartada. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo, la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, en la palabra, cumple la palabra y los mandamientos del Señor, obedece a lo establecido por Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra del Señor. ¿Para siempre para qué? Para ser salvos solo por pura gracia y misericordia de Dios, como el Señor lo hizo con este hijo pródigo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Oremos por todos aquellos hijos pródigos, errantes, errabundos, que extraviaron el camino y no han vuelto a la casa del Padre. Oremos por ellos para que vuelvan al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y esta tremenda oportunidad de haber estado aquí, Señor, en este tremendo capítulo de Contacto Evangelístico. Gracias por tu amor, por tu tremenda misericordia, y permítenos, Señor, permite a aquellos que han perdido el camino vuelvan a la casa del Padre. Gracias, Señor, rogamos tu bendición a través de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Padre, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo, la otra ocasión, en Contacto Evangelístico. Dios les bendiga. Un gran abrazo y bendiciones para toda su familia. Amén y amén.